Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Excelente. Buenísimo, gracias. Ahora vamos a hablar acerca de la construcción de subconjuntos. Ok. Para poder hacer la construcción de subconjuntos, les decía que íbamos a estar utilizando un algoritmo que se le llama el algoritmo de construcción de subconjuntos. ¿Cuál va a ser la entrada de este algoritmo? Nuestra entrada va a ser un AFN y a ese AFN de entrada le vamos a llamar N. ¿Cuál va a ser la salida que esperemos de ese algoritmo? O sea, lo que vamos a esperar es un AFD, porque esencialmente lo que queremos es convertir un AFN en un AFD, y a este AFD le vamos a llamar D. ¿Cuál es la gracia? De que el AFD resultante que obtengamos acepte el mismo lenguaje que acepta el AFN de entrada, ¿de acuerdo? Lo único es de que en vez que las cadenas sean reconocidas por una AFN, van a ser reconocidas por una AFD. ¿De qué se trata el método? O sea, ¿en qué va a consistir lo que vamos a realizar? Va a consistir en que el algoritmo va a construir una tabla de transiciones a la cual se le va a llamar DTran, que es algo así como la tabla de transiciones del AFD-D, y cada estado de D de mi AFD, ¿sí? Cada estado del AFD va a ser un conjunto de estados del AFN. ¿De acuerdo? Ok, repitiendo. El algoritmo lo que nos va a permitir es crear una tabla de transiciones para el AFD. Y ustedes se recuerdan que por medio de una tabla de transiciones yo puedo definir un autómata. ¿Sí? Va. Y resulta que en esa tabla de transiciones que vamos a obtener como resultado como salida de ese algoritmo, cada uno de esos estados, en vez de ser solo un estado, va a ser un conjunto de estados del AFN. Entonces significa que mi tabla de transiciones del AFD, cada uno de sus estados va a ser un conjunto de estados del AFN. Y de ahí viene el nombre de construcción de subconjuntos. Ok, eso es lo que va a ocurrir. Para poder aplicar el algoritmo, nosotros vamos a hacer uso de tres funciones. La primera función de ellas se le llama cerradura de epsilon, y esa cerradura de epsilon se le va a poder aplicar a un estado y se le va a poder aplicar a un conjunto de estados. Esas son las primeras dos líneas que tenemos acá en la tabla. Cuando la cerradura de epsilon se le aplica a un estado, la S me representa un único estado, ¿sí? Solo uno. Dice que lo que me va a devolver como resultado de esa función es un conjunto de estados del AFN. Y ojo que aquí la cerradura de epsilon se aplica a un estado del AFN. Y lo que me va a retornar son todos los estados a los que puedo llegar a partir del estado S, que es el estado en el que estoy analizando, por decirlo así, en la función. Entonces, los estados a los que puedo llegar a partir del estado S del AFN, única y exclusivamente mediante transiciones epsilon. ¿Sí? Ok. ¿Qué hace entonces cerradura de epsilon para un estado? Me da como resultado el listado de todos aquellos estados a los que yo me puedo movilizar a partir del estado S, utilizando únicamente transiciones epsilon. ¿De acuerdo? Punto a tener en cuenta dentro del cálculo de la cerradura de epsilon es que el estado que se está analizando forma parte del resultado que va a retornar. ¿Sí? Quiere decir que S
es parte del resultado. ¿De acuerdo? De ese conjunto de estados. Ahora, ¿qué ocurre cuando la cerradura de epsilon se le aplica a un conjunto de estados? Eso es lo que ocurre acá cuando tenemos la T mayúscula. Esa T mayúscula me representa un conjunto de estados. Cuando calculamos cerradura de epsilon a un conjunto de estados, de la forma más sencilla, nos va a representar la unión de los conjuntos que obtenemos de aplicar la cerradura de epsilon a cada uno de los elementos del conjunto T. Va a ser una unión de conjuntos entonces. Y la tercera función, que se llama mover, recibe como entrada un conjunto de estados T y un símbolo del alfabeto del autómata que estamos trabajando, lo que nos va a dar como resultado es un conjunto de estados nuevamente a los cuales yo puedo llegar a partir de cada uno de los estados del conjunto T utilizando el símbolo A, el símbolo de mi alfabeto. Ok. Esto puede ser que ahorita no se entienda por completo, pero ahora que hagamos el ejemplo espero que vaya quedando más claro. Ahora, van a tener en la presentación cómo es que se aplica cada uno de los algoritmos. Este es el algoritmo de la construcción de subconjuntos y este es el cálculo de la cerradura de epsilon de un conjunto de estados. Entonces estos dos los vamos a poner en práctica de una vez para no entrar en tanta explicación con el algoritmo. Y vamos a hacer de una vez el ejemplo en donde lo que queremos es transformar este AFN que ven en pantalla a una FD utilizando construcción de subconjuntos. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Respecto a la pregunta de Ever, sí, se está grabando. Inclusive les compartí, me recuerdo, el domingo, el lunes, el enlace al video que grabamos la semana pasada. Ok. Buenísimo. Entonces, ¿hay dudas? No. Va. Démosle viaje entonces. ¿Cómo utilizamos el algoritmo de construcción de subconjuntos? Dejémoslo así. Muy bien. Ok. Para utilizar el algoritmo de construcción de subconjuntos, ¿qué ponemos aquí? Algoritmo de construcción de subconjuntos. Vamos a necesitar inicialmente tener dos tablas. Vamos a tener una tabla a la cual le vamos a llamar de estados. ¿Y qué es lo que va a tener de estados? El listado de estados del AFD. Ojo que aquí ya es del AFD. D. Ok, este es el nombre de la tabla. Vamos a ponerle acá. Tabla que contiene el listado de estados del AFD D. Ok. Entonces, ¿qué columnas va a tener esta tabla? Va a tener una columna que nos indique el nombre del estado. Una columna que nos indique el conjunto al que hace referencia ese estado, porque recordémonos que cada
estado del AFD resultante va a ser un conjunto de estados del AFN. Y vamos a tener una columna que nos indique si el estado ya fue marcado o no. Muy bien. Adicionalmente, vamos a tener una segunda tabla. Esta segunda tabla se va a llamar DTran. ¿Y qué es lo que va a tener esta tabla DTran? Es la tabla de transiciones. ¿Se recuerdan que es una tabla de transiciones? Del AFD. ¿De acuerdo? ¿Y qué columnas va a tener esta tabla de Tran? Va a tener el estado y va a tener los terminales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los símbolos terminales de este autómata? Los símbolos de mi lenguaje. Ok. En este caso vamos a tomar únicamente a y a B. ¿De acuerdo? Y si quieren, para dejarlo así todo bien claro, démosle a... ahí estamos. Aquí creo que podemos hacer un merge. Y esto es alfabeto del autómata. Y esto es el estado. ¿Sí? No nos olvidemos que esto es el estado del AFD. ¿Alguna duda respecto a qué van a almacenar mis dos tablas? De estados, lo que va a tener es aquí el listado de estados del AFD. El conjunto que representa ese estado nos va a indicar si el estado ya fue marcado o no. Y para la DTran, que es la tabla de transiciones del AFD resultante. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Va. Iniciemos entonces. El primer paso que debemos de realizar es determinar el primer estado de la AFD resultante. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a determinar el estado inicial? Determinación del estado inicial del AFD, que es el resultante. Para hacer eso, lo que vamos a realizar es calcular la cerradura de epsilon. Vean, hagamos algo. En el libro y en lo que yo les coloqué acá, aparece el nombre como epsilon cerradura. ¿Sí? Pero cambiémoslo nosotros a cerradura de epsilon. ¿Sí? Así no nos hacemos bolas. Entonces, lo primero que vamos a hacer para determinar el estado inicial es calcular la cerradura de epsilon del estado inicial del AFN. Ok, entonces el estado inicial lo encontramos calculando la cerradura de epsilon del estado inicial del AFN. Regresemos a nuestro ejemplo. ¿Cuál es el estado inicial de este AFN?
es 0. Muy bien. Vamos a... Vámonos para acá, así lo vemos. Ahí estamos. Ok. El estado inicial entonces de este AFN es 0. Entonces lo que vamos a calcular es... Esto va a ser igual a calcular la cerradura de epsilon de 0. Ok. Dijimos que la cerradura de epsilon lo que iba a determinar era un conjunto que tuviera a todos los estados a los cuales me puedo movilizar utilizando únicamente transiciones epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual la cerradura de epsilon de 0? Analicemos. Vamos a hacerla un poquito más gruesa para que la puedan ver. Ahí estamos. Ok. Si yo estoy en el estado 0, ¿hacia dónde puedo desplazarme con cerradura, con transiciones, con epsilon únicamente? Estando en el estado 0, yo puedo desplazarme hacia. Estoy en el estado 0 y por medio de transición epsilon me puedo desplazar hacia el estado 1. ¿Sí? Ok. Estando en el estado 1, ¿hacia dónde me puedo desplazar con transición epsilon? Porque hasta ahorita... ok, estando... Excelente. Con epsilon yo me puedo movilizar al estado 1, ¿sí? Y en el estado 1, con epsilon yo me puedo movilizar hacia el estado 2. Entonces voy a agregar el 2. Estando en 2, ¿será que me puedo movilizar hacia algún lado con epsilon? No. Ok, perfecto. Regreso entonces al estado 1. Estando en el estado 1, ¿será que me puedo movilizar a algún otro estado además del 2 utilizando epsilon? Me puedo desplazar al 4. Entonces, agrego el 4 a mi conjunto. Ok. Estando en el estado 1, ¿me podré desplazar hacia algún otro estado utilizando solo epsilon? No. Regreso al estado 0. Estando en el estado 0, ¿me podré desplazar hacia otro lado utilizando transición epsilon? Me puedo desplazar al estado 7. No sé por qué está haciendo eso, mucha. Voy a trazar una línea recta, mucha, porque esta onda no quiere. Entonces me puedo desplazar también hacia el estado 7. Ok, va. Ahora, agrego el 7 a mi listado. Estando en el estado 7, ¿me podré desplazar hacia algún otro lugar con epsilon? No, ya no puedo, ¿verdad? Y dijimos que cuando yo calculaba la cerradura de epsilon de un estado, ese estado también pasaba a formar parte de su cerradura de epsilon. Entonces agrego a 0. ¿Qué es lo que encontramos acá entonces?
encontramos un conjunto de estados del AFN a los cuales yo puedo llegar únicamente utilizando transiciones epsilon desde el estado inicial 0. ¿De acuerdo? Porque por regla la función de cerradura de epsilon siempre toma en cuenta al estado al que se le está calculando la cerradura de epsilon. Entonces, si yo le calculo la cerradura de epsilon al estado 0, entonces el 0 debe de formar parte del conjunto. Muy bien. ¿Claro? No es necesario agregarlo al final, lo puedes agregar al inicio o la verdad en donde querrás agregarlo. Lo que debemos de tener siempre presente es que el estado al cual se le está calculando la cerradura de epsilon debe de ser parte del conjunto, siempre. No sé si me explico. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Sí, sí se puede. No, no necesariamente. Eh, la recomendación es la siguiente, va mucha, de que una vez ustedes ya hayan encontrado su conjunto, que ordenen los estados. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil, va a facilitar el proceso que vamos a continuar haciendo. Entonces, si yo quisiera poner en orden todos los estados, primero iría el 0, después iría el 1, después el 2, después el 4 y después el 7. Y si se dan cuenta es el mismo conjunto y lo único que hicimos fue ordenar los estados de manera incremental. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok, buenísimo. Entonces, ya una vez yo determiné ese conjunto, ese primer conjunto que yo obtuve va a ser mi primer estado del AFD que deseo construir. Entonces coloquémosle un nombre a ese conjunto y digamos que se va a llamar A. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo ya encontré mi primer conjunto. Entonces ese lo voy a ir a colocar a mi tabla de estados. ¿De acuerdo? Encontré el estado A. El conjunto que me representa al estado A es este que se creó acá. Entonces lo voy a poner en mi tabla. Y ese estado aún no se encuentra marcado. Ahorita vamos a ver qué significa eso de marcado. Ahí estamos. Va. Entonces, si se dan cuenta, este estado A de mi AFD contiene al estado inicial del AFN. ¿De acuerdo? ¿Sí todo lo ven? Va. Entonces, eso me va... Bueno, creo que en verdad no es por eso. Lo que determinamos acá, que fue mi primer estado, olviden lo de que ahí está 0. Aquí encontramos el primer estado. Ese primer estado que nosotros encontramos a partir del estado inicial del AFN, lo vamos a marcar como el estado inicial del AFD.
Para marcar los estados iniciales regularmente lo que se utiliza es una flechita. ¿Sí? Entonces A estamos diciendo que es el estado inicial de la AFN. ¿De acuerdo? ¿Por qué este es el estado inicial? Porque es el conjunto que encontré a partir de calcularle la cerradura de epsilon al estado inicial de la AFN. ¿Me explico? Ok, ¿los demás? Perfecto. Ahora vamos a ver a qué se refiere la parte de marcar los estados. Cuando yo digo que voy a marcar un estado es porque le voy a aplicar la función de transición, podríamos llamarle, al estado junto con un elemento, junto con un símbolo terminal o un elemento del alfabeto. ¿A qué me refiero con eso? Ahorita voy a decir que el estado A está marcado. ¿Y qué significa que esté marcado? Significa que yo voy a calcular DTran para el estado A que encontré con el primer símbolo del autómata. ¿Sí? Entonces tomo el primer estado y tomo el primer símbolo del autómata y calculo el DTran de eso. ¿A qué va a ser igual el DTran del primer estado de la AFD con el primer símbolo del autómata? De la AFD o de la AFN, que al final ambos van a usar el mismo lenguaje. Va a ser igual a calcular la cerradura de epsilon ahora no de un estado, sino de un conjunto de estados. ¿Me explico hasta ahí? Cuando yo quiera encontrar el DTran de A con A, que ahí básicamente lo que voy a hacer es encontrar cuando estoy en el estado A. Cuando estoy en el estado A y viene el símbolo A, ¿hacia dónde me puedo mover? Eso es lo que voy a determinar ahorita. ¿De acuerdo? Y eso es lo que significa el DTran del estado A mayúscula con el símbolo A. ¿Cómo determino este valor que voy a colocar aquí en donde está el símbolo de interrogación? Lo voy a determinar calculando la cerradura de epsilon del conjunto A. ¿A qué es igual la cerradura de epsilon del conjunto A? Lo que voy a hacer es reemplazar la A. ¿Con qué valor voy a reemplazar la A? Lo voy a reemplazar con el valor del conjunto. ¿Y cuáles son los elementos de mi conjunto? 0, 1, 2, 4 y 7. Ah, no, perdonen. No es cerradura epsilon de A, es cerradura epsilon de la función mover A con A. Perdone. Entonces lo que hago es calcularle la cerradura de epsilon al resultado de la función mover
el conjunto A con el símbolo A, que es diferente. Ok. Entonces ahora, ¿cómo se calcula la función mover A? La función mover A me indica o me pide lo siguiente. Me dice que para cada uno de los elementos que estén en el conjunto A, yo construya un conjunto conteniendo todos aquellos estados a los cuales yo me puedo mover utilizando el símbolo A. ¿De acuerdo? Veamos. Dijimos que A es igual a este conjunto. ¿De acuerdo? A es igual a este conjunto. ¿Sí? Ok. Ahora, analicemos ese conjunto. ¿Cuál es el primer elemento del conjunto A? 0. Entonces, estando en 0, ¿me puedo movilizar hacia algún estado utilizando el estado A? ¿Utilizando el símbolo A? No, no puedo. Ok. Analicemos entonces el segundo estado de A, que es 1. Estando en el estado 1, ¿me puedo mover hacia algún estado utilizando A? ¿El símbolo A? No. Ok. Analicemos el siguiente estado, que es el estado 2. Estando en el estado 2, ¿será que yo me puedo movilizar hacia algún estado utilizando el símbolo A? Sí, me puedo mover al estado 3. Muy bien. Entonces, ese 3 yo lo voy a agregar al resultado de mi función mover A. ¿De acuerdo? Ahora analicemos el siguiente estado, que es 4. Estando en el estado 4, ¿será que yo me puedo movilizar hacia algún otro estado utilizando el símbolo A? No, no puedo. Entonces tomo el siguiente estado, que es 7. ¿Será que estando en el estado 7, yo me puedo movilizar hacia algún otro estado utilizando el símbolo A? Sí, me puedo mover al estado 8. ¿Tengo más elementos en A? No, ya no. Entonces el resultado de la función mover aplicado al conjunto A con el símbolo A es igual al estado 3 y al estado 8. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí respecto a cómo calculamos la función mover? ¿Los demás? ¿Todo claro? Ok, va. Entonces, ahora que ya determinamos el resultado de la función mover, lo que me toca es aplicar la cerradura de epsilon de el resultado de mover. Entonces yo reemplazo mover con el conjunto, que es 3 y 8. ¿De acuerdo? ¿A qué va a ser igual el aplicar la cerradura de epsilon de un conjunto de estados? Va a ser igual a aplicar la cerradura de epsilon de 3
unión la cerradura de epsilon de 8. ¿Sí? Entonces, la cerradura de epsilon de un conjunto de estados es igual a la unión de la cerradura de epsilon de cada uno de los estados. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a calcular la cerradura de epsilon de cada uno de ellos. La cerradura de epsilon de 3, ¿a qué va a ser igual? Supongamos que estoy en el estado 3. ¿Sí? Estoy en el estado 3. Ok. Porque estoy calculando la cerradura de epsilon de 3. Con epsilon, ¿hacia dónde me puedo mover estando en el estado 3? Me puedo desplazar a 6. Muy bien. Entonces agrego ese 6 a mi conjunto. Ok. Estando en el estado 6, ¿hacia dónde me puedo desplazar por medio de transición con epsilon? Me puedo desplazar estando en el estado 6 con epsilon a el 7 agrego el 7 entonces a mi conjunto y me puedo desplazar al estado 1 por este epsilon que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces del estado 6 me puedo desplazar a 1 por la transición epsilon que está ahí arriba, pero no la hago curva porque no me salen las curvas aquí. Entonces agrego también al 1 al listado. Ok. Estando en el estado 1, ¿hacia dónde me puedo desplazar con epsilon? Me puedo desplazar hacia 2 y hacia 4. No puedo regresar a 0 porque el grafo es dirigido y no hay nada que me lleve del 1 al 0. ¿Va? Entonces me puedo desplazar al 2 y me puedo desplazar al 4. Ok. Estando en el estado 2, ¿me podré desplazar hacia algún lugar con epsilon? No. Estando en el estado 4, ¿me podré desplazar hacia algún lugar con epsilon? Tampoco. Y dijimos que cuando le calculáramos la cerradura de epsilon a un estado, ese estado también iba a formar parte del conjunto. ¿Sí? Entonces agrego el 3 a ese cálculo de la cerradura de epsilon. Ok, entonces esto es cerradura de epsilon del estado 3. Ahora, ¿a qué es igual la cerradura de epsilon de 8? Pasemos ya al segundo elemento. Estando en el estado 8,
¿sí? Que es este de acá. ¿Hacia dónde me puedo desplazar utilizando epsilon? Exactamente, no tengo ningún lugar a donde desplazarme. Entonces, ¿cuál va a ser el único elemento de este conjunto? Va a ser el mismo estado 8. ¿Sí? Porque de la misma manera como aquí agregamos el 3 porque es regla para la función cerradura de epsilon, entonces acá agrego el 8 porque es regla para la cerradura de epsilon. Entonces, ¿a qué va a ser igual la cerradura del conjunto? Va a ser igual a cerradura de 3 unión cerradura de 8, en donde la cerradura de 3 es igual a ¿qué? Es igual a este conjunto y la cerradura de 8 ¿a qué es igual? Es igual a este conjunto. ¿Y cuál es el resultado de hacer unión de esos dos conjuntos? Va a ser agregar el número 8. Y ahora, como les había dicho, lo ordenamos. Y nos quedaría inicialmente el 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 6, después el 7 y después el 8. Ok, entonces ahí tenemos ya el mismo conjunto, solo que ordenado. En este punto, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos este conjunto que acabamos de encontrar y regresamos a la tabla de estados. Y verificamos si ese conjunto que acabamos de determinar ya existe. ¿Será que este conjunto que acabamos de determinar ya existe? ¿O es nuevo? Es un nuevo conjunto. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un nombre diferente. Vamos a decir que ese es... Ay, Dios. Que ese conjunto es, o le vamos a llamar, B. Y ese es un nuevo estado. Entonces regresamos a la tabla de estados y a ese conjunto le vamos a poner de nombre B. ¿De acuerdo? Y aún no está marcado porque todavía no lo hemos trabajado. Ahorita estamos trabajando todavía el A. ¿Y qué significa todo esto? Significa que... creo que voy a tener que borrar esto de acá. Significa que Dtran del conjunto A con el símbolo A va a ser igual ¿a qué?
al conjunto 1,2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, al cual le pusimos de nombre como B. Entonces esto significa, este de tran, significa que cuando estoy en el estado A y viene el símbolo A, yo me voy a mover a este conjunto. Y este conjunto está representado por el nombre de B. Entonces, si se dan cuenta, eso es una transición. Entonces la puedo colocar en mi tabla y decir que cuando está el símbolo, el estado A, y viene el símbolo A, yo me voy a desplazar hacia el estado B. ¿Sí? ¿Me explico? No sé si hay alguna duda. Ok. Va. Decimos que para encontrar Dtran del conjunto A con el símbolo A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a aplicar la cerradura de epsilon de la al resultado de la función mover el conjunto A con el símbolo A. Resolvimos esto de mover el conjunto A con el símbolo A, nos dio este conjunto de resultado, el 3 y el 8. Entonces ahora a ese 3 y 8 hay que aplicarle la cerradura de epsilon, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es aplicar la cerradura de epsilon a un conjunto. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Vamos bien? Va. ¿Cómo aplicamos la cerradura de epsilon a un conjunto? La aplicamos haciendo la unión de la cerradura de epsilon para cada uno de los estados del conjunto. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto? Tiene a 3 y tiene 8. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicarle la cerradura de epsilon a 3, aplicarle la cerradura de epsilon a 8 y al resultado de cada uno de esas, de aplicarle la función a cada uno de esos estados, yo voy a hacer una unión. Entonces, hago la cerradura de epsilon de 3. ¿Y cuánto es la cerradura de epsilon de 3? Es este conjunto de acá. ¿De acuerdo? Hago la cerradura de epsilon de 8. ¿Y cuál es la cerradura de epsilon de 8? Es esto de acá. Y dijimos que la cerradura de epsilon de un conjunto de elementos es la unión de esos conjuntos. Entonces lo que voy a hacer es hacer la unión de cerradura de epsilon de 3, unión cerradura de epsilon de 8. ¿A qué equivale cerradura de epsilon de 3? Equivale a este conjunto de acá. Si te das cuenta, esto que tengo marcado en azul es lo mismo que tenemos aquí arriba. Unión la cerradura de epsilon de 8. ¿A qué es igual la cerradura de epsilon de 8? Aquí calculé la cerradura de epsilon de 8 y es igual a 8. Entonces es igual a 8. ¿Cuál es la unión entonces de este conjunto con este conjunto? Son todos los elementos que ya tenemos listados hasta el 3 y añadimos el 8 porque estamos haciendo una unión de conjuntos. Y de ahí ya lo único que se hizo de este lado fue ordenar los estados de manera ascendente para hacer más fácil la comparación entre conjuntos. No sé si me explico. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Exactamente, eso es lo que nos toca hacer. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con el símbolo B.
¿Sí? Ok. Si yo quiero saber cuál es el DTRAN del conjunto A con el símbolo B, no se distingue, me pongo así invertí. Ok, con el símbolo B, entonces lo que voy a hacer es calcular la cerradura de epsilon de la función mover A, pero ahora con el símbolo B. Ok, entonces, revisemos el autómata. Cuando de los elementos del conjunto A, porque ahorita vamos a aplicar la función mover A, solo que ahora para el símbolo B. Para el elemento 0 de A, cuando estoy en el estado 0, con el no terminal B, ¿será que me puedo desplazar hacia algún lugar? No, ok. Cuando estoy en el estado 1, es este de acá, y viene el símbolo B, ¿será que yo me desplazo hacia algún lugar? Tampoco. Cuando estoy en el estado 2 y viene el símbolo B, ¿será que me desplazo hacia algún otro estado? No. Cuando estoy en el estado 4, que es el siguiente elemento del conjunto A, y viene el símbolo B, ¿me desplazo hacia algún lado? Ahora sí, me desplazo hacia 5. Ok. Cuando estoy en el estado 7 y viene el símbolo B, ¿será que me desplazo hacia algún otro estado? No. ¿Sí? Entonces, el resultado de aplicar la función mover para el conjunto de estados A con el símbolo B es 5. Entonces, ahora, ¿qué debiese de hacer? Ahora, para encontrar el DTRAN de A con B, lo que voy a hacer es calcular la cerradura de epsilon del conjunto que únicamente contiene ¿a quién? Al 5. ¿Sí? Y eso es equivalente a calcular la cerradura de epsilon de 5. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Va. Entonces, ahora, ¿a qué es igual la cerradura de epsilon de 5? Revisemos. Ok, estoy en el estado 5, aquí abajo. Con epsilon, ¿hacia dónde me puedo desplazar? Iniciando en el estado 5. Me puedo desplazar a 6. Muy bien. En el estado 6, con epsilon, ¿hacia dónde me puedo desplazar? Hacia 1 y hacia 7. ¿De acuerdo? Entonces agreguemos el 7 y agreguemos el 1. Estando en el estado 7, ¿con epsilon me puedo desplazar a algún lugar? No. Estando en el estado 1, ¿con epsilon me puedo desplazar hacia algún lugar? Sí, me puedo desplazar hacia el estado 2 y hacia el estado 4. Entonces ahora va a ser 2 y 4. Estando en el estado 2, ¿me puedo desplazar hacia algún estado con epsilon? No. Estando en el estado 4, ¿me puedo desplazar hacia algún estado con epsilon? No, tampoco. Ok. Entonces, el resultado va a ser únicamente el ordenamiento del conjunto. Tengo el conjunto que encontré, que es la cerradura de epsilon de 5, y lo único que voy a hacer es ordenarlo.
¿Y cómo me va a quedar ordenado? Me va a quedar 1, 2, 4, sí pues, 1, 2, 4, 6 y 7. ¿Estamos bien ahí? ¿O hay alguna duda? Dense cuenta que cometimos un error. Cuando calculamos la cerradura de epsilon de 5, nos hizo falta incluir ¿a quién? Al mismo 5, correcto. Entonces agreguémoslo. Lo agregamos acá y ahora en el ordenamiento lo agregamos también. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿será que este conjunto que acabamos de determinar ya existirá dentro de mi tabla de estados? ¿Habrá alguno que sea igual? No, ¿verdad? Es nuevo. Entonces le voy a poner de nombre C. Y ahora este va a ser C. Entonces decimos que Dtran de A con B del conjunto A con el símbolo B va a ser igual a 1, 2, 4, 5, 6 y 7 y que a ese conjunto le pusimos de nombre C. ¿Qué dijimos que significaba este Dtran A del conjunto A con el símbolo B? Era lo mismo que decir, cuando estoy en el estado A con el símbolo B, me voy a mover entonces al nuevo conjunto que encontré, que es C. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, acá ya estamos empezando a crear en esta tabla el autómata finito, determinista. ¿Sí? Ok, regresando acá. ¿Será que hay algún otro símbolo del alfabeto que me haga falta analizar o ya analicé todos los símbolos del alfabeto? Miremos cuáles eran los símbolos del alfabeto. Era A y B. Entonces ya terminé de analizar todos los símbolos del alfabeto, lo cual significa que terminé de trabajar con el estado A. ¿De acuerdo? Ahora me toca empezar a trabajar el estado B. ¿Cuál es el estado B? Ok, entonces tomo el estado B, lo voy a marcar porque ya lo tomé. Y tomo el conjunto para empezar a hacer el mismo análisis. Ahora es B. Y listo. Este es ahora mi conjunto B. Y ahora mi Dtran va a ser de B con el símbolo A. ¿Cómo determino ese valor de Dtran del conjunto B con el símbolo A? Calculo la cerradura de epsilon del resultado de la función mover, pero ahora mover es del conjunto B con A. ¿Sí? ¿Y a qué es igual o cuál es el conjunto resultado de aplicar la función mover al conjunto B con el símbolo A? Revisemos. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? Los que tengo acá. El primer elemento es 1. ¿Será que estando en el estado 1
¿yo me puedo desplazar hacia algún otro estado con el no terminal A? No. Estando en el estado 2, ¿me desplazo a algún otro estado con el terminal A? Sí. Estando en el estado 2, me desplazo hacia 3. ¿Será que estando en el estado 3, que es el siguiente elemento de mi conjunto B, con el símbolo A me desplazo hacia algún lugar? No, a ninguno. ¿Será que estando en el estado 4, que es el que está aquí abajo, con el símbolo A me desplazo hacia algún lugar? Tampoco me desplazo hacia ningún lado. Estando en el estado 6, con el símbolo A, ¿me desplazo hacia algún lugar? No. Estando en el estado 7, con el símbolo A, ¿me desplazo hacia otro estado? Sí. Me desplazo hacia 8. Estando, ya hice el 7, ahora estando en el estado 8, que es el siguiente elemento del conjunto B. Si viene el símbolo A, ¿me desplazo hacia algún otro estado? No. Entonces, el resultado de mover el conjunto B con el símbolo A es igual a los estados 3 y 8. Y eso es lo que tenemos acá abajo. El DTran del conjunto B con A va a ser igual a la cerradura de epsilon de 3 y 8. La cerradura de epsilon de un conjunto de estados es igual a la unión de la cerradura de epsilon de cada uno de esos estados. Entonces es igual a calcularle la cerradura de epsilon a 3, unión, calcularle la cerradura de epsilon a 8. Y eso es igual a la cerradura de epsilon de 3 es igual a este listado de elementos. La cerradura de epsilon de 8 es igual a este listado de elementos que ya lo habíamos calculado. Entonces la unión de ambas cerraduras es igual a este conjunto que teníamos acá. Lo ordenamos y queda de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces yo tomo este conjunto nuevamente, lo regreso aquí a la tabla y verifico. ¿Será que ese conjunto ya existe? El que acabamos de determinar. Exacto. Es el mismo conjunto que el estado B. Entonces yo no creo un nuevo estado, sino que lo que encontré es que el conjunto es igual al conjunto del estado B. Entonces yo voy a decir de que el DTran de B, del conjunto B, con el símbolo A es igual al conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, que es igual al conjunto B. ¿Qué dijimos que me significaba este DTran de un conjunto con un símbolo? Es lo mismo que decir que del estado B con el símbolo A, yo determiné aquí que me voy a desplazar ¿hacia dónde? Hacia B, ¿sí? Entonces me queda de esta manera. ¿Alguna duda respecto a cómo trabajamos el primer símbolo con el conjunto B? ¿Ninguno? Ok. Entonces ahora hagamos ese proceso, pero ahora con el símbolo B. Ahora va a ser, seguimos trabajando con el conjunto B. Solo que ahora lo vamos a hacer con el símbolo B. Ok, conjunto B.
Entonces, el DTran del conjunto B con el símbolo B va a ser igual a la cerradura de epsilon de mover B con el elemento, perdón, B. ¿Y a qué es igual la función mover el conjunto B con el elemento B? Analicemos. Veamos, el conjunto B empieza con el estado 1. Estando en el estado 1, ¿me puedo desplazar hacia algún lado con el terminal B? No. Tomo el siguiente elemento, que es del conjunto B, que es el 2. Estando en el estado 2, ¿yo me puedo desplazar hacia algún otro estado con el símbolo B? No. Paso al siguiente estado, es el estado 3. Estando en el estado 3, ¿yo me puedo desplazar hacia algún otro estado con B? No. Tomo el siguiente estado del conjunto B. Estando en el estado 4 de la AFN, ¿me puedo desplazar hacia algún otro estado con el símbolo B? Sí. ¿Me puedo desplazar hacia el estado 5? Ok. Continúo. Estado 6. ¿Será que estando en el estado 6 del AFN me puedo desplazar hacia otro estado con el símbolo B? No. Tomo el siguiente, del conjunto B. ¿Será que estando en el estado 7 me puedo desplazar hacia otro estado con el símbolo B? No. Tomo el siguiente estado. Estando en el estado 8, ¿me podré desplazar hacia otro elemento con el símbolo B? Sí. Me puedo desplazar hacia el estado 9. Excelente. Entonces ahora ya sé cuál es el conjunto resultante de aplicar la función mover al conjunto B con el terminal B. Ahora puedo entonces determinar la cerradura de epsilon. No, aquí sí solo nos desplazamos una vez. Solo con los epsilon es que hacemos todas las transiciones posibles. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuemos. Entonces, la cerradura de epsilon de un conjunto de estados dijimos que iba a ser igual a la unión de la cerradura de epsilon de cada uno de esos estados. Entonces acá vamos a calcular la cerradura de epsilon de 5 y le vamos a hacer la unión con la cerradura de epsilon de 9. Perfecto. Ahora, la cerradura de epsilon de 5 ya la habíamos calculado y es esta que tenemos acá. Lo que nos falta es calcular la cerradura de epsilon de 9. La cerradura de epsilon de 9, ¿a qué es igual? Estando en el estado 9, ¿yo me podré desplazar hacia algún otro estado con epsilon? ¿Con epsilon? Porque estamos calculando la cerradura de epsilon. No, no podemos. Entonces, lo único que dejamos como parte de ese resultado es el mismo estado en el que nos encontramos. Y ahora sí, procedemos a hacer la unión de los dos conjuntos. Vamos a unir al primer conjunto, que es la cerradura de epsilon de 5, que es esto, y vamos a colocar el segundo conjunto, que es esto. Y la unión de estos dos conjuntos, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a 6, 7, 1, 2, 4, 5 y agregamos al 9. Y de ahí ya lo único que hacemos es ordenarlo. Va el 1, va el 2, va el 4, va el 5, va el 6, va el 7 y el 9. Ahora vamos a verificar si este conjunto que encontramos existe en la tabla. ¿Será que ese conjunto que acabamos de encontrar existe en la tabla? No. Entonces lo que encontramos fue un nuevo estado D. Y vamos a nombrarlo como D. Ok. Eso significa que la tabla de transiciones del AFD con el conjunto B y el símbolo B es igual al conjunto 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, al cual le pusimos de nombre D. Eso significa, o esto que acabamos de hacer me representa que en la tabla de transiciones, cuando viene el conjunto de estados B con un terminal B, se va a dirigir hacia el estado D. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Entonces ya trabajamos el estado A y está marcado. Ya trabajamos perdón, ya no hay más símbolos del alfabeto. Entonces significa que ya terminé de trabajar con el conjunto, con el estado B. Y ahora voy a tomar al estado C. Y como ahorita voy a trabajar con él, entonces lo voy a marcar de una vez para indicar que ya está siendo trabajado. Podemos tomar este y listo. El estado C ahora está determinado por este conjunto. Y este es el estado C. Muy bien. Entonces, ahora nuevamente, lo que vamos a determinar es el DTRAN. Ahora ya no es del conjunto B, sino que es del conjunto C. Con el terminal o con el símbolo A. Eso va a ser igual a la cerradura de epsilon aplicada al resultado de la función mover cuando se le aplica a el conjunto C con el terminal A. Muy bien. De los elementos del conjunto C, ¿con qué estados me puedo desde qué estados me puedo desplazar con A? Empecemos a revisar. Sería C. Ahí estamos. Y A. Estando en el estado 1, ¿me puedo desplazar hacia algún lugar con A? No. Tomemos el siguiente elemento de C, que es 2. Estando en el estado 2, ¿me puedo desplazar hacia algún elemento con A? Sí. Me puedo desplazar hacia 3. Muy bien, estaba en el estado 2 del conjunto, ahora tomo el siguiente elemento del conjunto que es 4. Estando en el estado 4, ¿me puedo desplazar hacia algún estado utilizando el símbolo A? No. Tomo el siguiente estado del conjunto. Estando en el estado 5, ¿me puedo desplazar hacia algún estado utilizando el símbolo A? No. Tomamos el siguiente estado del conjunto C. Estando en el estado 6, ¿me puedo mover hacia algún otro estado utilizando el símbolo A? No. Tomo el siguiente estado del conjunto C.
Estando en el estado 7, ¿me puedo desplazar hacia algún otro estado utilizando el símbolo A? Me puedo desplazar ya hacia 8. ¿Habrá otro elemento en C? Ya no. Entonces este es el resultado de la función mover C con A. Eso es igual a decir que el detran del conjunto C con el elemento A es igual a la cerradura de epsilon del conjunto resultante de mover C con A, que es 3 y 8. Y dijimos que calcular la cerradura de epsilon de un conjunto es igual a calcular la cerradura de epsilon de cada uno de sus elementos y después aplicar la unión. Entonces determinamos la cerradura de epsilon de 3, que ya la habíamos calculado. La cerradura de epsilon de 8, que ya la habíamos calculado. Hacer la unión, que ya la habíamos calculado también, y nos daba este resultado. Y ya sabemos que ese conjunto resultante hace referencia a ¿quién? A B. Quiere decir que ya existe en la tabla. Entonces yo voy a concluir para el primer símbolo con el conjunto C. Voy a concluir que la transición desde el estado C o el conjunto C con el símbolo A es igual al conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, el cual está representado por B. Entonces yo sé que ya no lo tengo que agregar acá porque ya existe, pero sí tengo que decir que cuando venga el estado C y encuentre un símbolo A, debe de dirigirse hacia el estado B. Eso es lo que nos dice esto que acabamos de armar acá. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Exactamente. Suponete si tomamos este conjunto y lo llevamos a la tabla, vamos a agregar acá una fila. ¿Será que ya hay, que ya existía ese conjunto anteriormente, si lo comparamos con los demás? Sí, y es B. Entonces el conjunto que acabamos de encontrar es B. Eso nos dice que cuando estamos en el estado C, y viene el símbolo A, mi AFD va a tener una transición hacia B. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces ahora nos toca repetir el mismo proceso, pero ahora con B. ¿Qué va a hacer? Ahora no es con B, sino que es con el conjunto C. Y listo. Entonces ahora voy a encontrar la transición del conjunto C con el símbolo B, que es la cerradura de epsilon del resultado de la función mover para el conjunto C con el símbolo B. Muy bien. ¿A qué va a ser igual la función mover para el conjunto C con el símbolo B? Tomemos cada uno de los elementos del conjunto C. Cuando estoy en el estado 1, ¿me puedo desplazar hacia algún otro estado con B? No, no se puede. Cuando estoy en el estado, tomo el siguiente estado de C. Cuando estoy en el estado 2 y viene el símbolo B, ¿me puedo desplazar hacia algún otro estado? No. Cuando estoy en el estado 4 y viene el símbolo B, ¿me puedo desplazar hacia algún otro estado? Sí, me desplazo hacia 5. Tomo el siguiente elemento, que es
5. Cuando estoy en el estado 5 y viene el símbolo B, ¿me desplazo hacia algún otro lado? No. Cuando estoy en el estado 6 y viene el símbolo B, ¿me desplazo hacia otro lado? Cuando estoy en el 6, no. Cuando estoy en el estado 7 y viene el símbolo B, ¿me desplazo hacia algún otro estado? No. Entonces, el resultado de mover, de la función mover con el conjunto C y el símbolo B es 5. Ahora, eso significa que el dtran para el conjunto C con el símbolo B va a ser igual a la cerradura de epsilon de 5. ¿Sí? Y eso va a ser igual a la cerradura de epsilon de 5. ¿Cuál es la cerradura de epsilon de 5? Ya la habíamos calculado antes y es igual a 6, 7, 1, 2, 4. Y si ordenamos ese conjunto 5, nos va a quedar como 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Ok, ahora voy a tomar este conjunto, voy a ir a la tabla de estados y voy a verificar si ese conjunto ya existe. ¿Será que ese conjunto ya existe? Sí. ¿Y es igual a quién? Es igual a C. Entonces eso significa que el conjunto que acabo de encontrar es C. Y eso me indica que la transición de mi AFD con el conjunto C y el símbolo B va a ser igual al conjunto 1, 2, 4, 5, 6, 7, lo cual me representa el estado C. Entonces yo puedo regresar a mi tabla de transiciones y decir que cuando estoy en el estado C y viene el símbolo B, yo voy a quedarme en el estado C. ¿Alguna consulta o alguna pregunta? Excelente. ¿Los demás compañeros todavía no se han dormido? Ok, buenísimo. Entonces, ahora ya terminé con el estado C, ¿sí? Porque ya busqué las transiciones del estado C para cada uno de los terminales. Entonces ahora puedo sacar el siguiente estado, que es el estado D. Veamos qué hacemos entonces con el estado D. Ahora el conjunto que compone a D es este que tenemos por acá. Y aquí está D. Y ahora lo que voy a determinar es el dtran del conjunto D con el símbolo A. Eso va a ser igual a la cerradura de epsilon aplicada al resultado de la función mover cuando se le aplique al conjunto D con el símbolo A. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es calcular mover, la función mover para el conjunto D con el símbolo A. Empecemos a revisar. Tomamos el primer elemento del conjunto que es 1. 1 ¿tiene alguna transición con A? No.
paso al siguiente elemento del conjunto D. Cuando estoy en el estado 2, ¿hay alguna transición con A? Sí. Me desplazo hacia el estado 3. Cuando estoy... entonces ahora saco el estado 4. Me muevo hacia el siguiente estado del conjunto D. Cuando estoy en el estado 4, me desplazo hacia algún elemento con el estado... con el símbolo A. No. Saco el siguiente estado, que es 5. Cuando estoy en el estado 5, ¿me puedo desplazar hacia algún otro elemento con el símbolo A? No. Saco el siguiente elemento del conjunto D, que es el estado 6. Cuando estoy en el estado 6, ¿tengo alguna transición con A? No. Entonces saco el siguiente elemento, que es el 7. Cuando estoy en el estado 7 Cuando estoy en el estado 7, ¿habrá alguna transición con A? Sí. Tengo la transición hacia el estado 8. Perfecto. Saco el siguiente elemento, que es 9. Cuando estoy en el estado 9, ¿tendré alguna transición con A? No, ninguna. Entonces significa que el resultado de la función mover aplicado al conjunto D con el símbolo A es el conjunto con los elementos 3 y 8. Entonces, para calcular la transición del conjunto D con el símbolo A, va a ser igual a aplicar la cerradura de epsilon al conjunto con los elementos 3 y 8, y eso es igual a aplicar la cerradura de epsilon de 3 unión la cerradura de epsilon de 8. Calculamos la cerradura de epsilon de 3 y ya sabemos que este es su resultado porque ya lo habíamos calculado antes. Calculamos la cerradura de epsilon de 8 y ya sabemos que este es su resultado porque lo habíamos calculado antes. Hacemos la unión de ambos resultados, que es lo que estamos haciendo aquí en lo marcado en azul, y me queda este conjunto, el cual al momento de ordenarlo me queda de esta manera. Si yo llevo ese conjunto a la tabla de estados, ¿será que ya existe un conjunto igual a este que acabamos de encontrar? Es el mismo conjunto B. Entonces no es nuevo, sino que ya existe. Significa entonces que este conjunto es el mismo que en B. Eso fue lo que encontramos. Y eso me representa que la transición del estado D, que es lo mismo que el conjunto D, con el símbolo A, me va a llevar al conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, al cual tiene de nombre B. Y para representar esto en mi tabla de transiciones del AFD, voy a colocar que del estado D, cuando viene A, yo me voy a desplazar hacia el estado B. ¿De acuerdo? Ay, pero en este lo tuvimos que haber marcado mucho porque ya lo sacamos. Disculpen. Entonces ahora me toca hacer lo mismo con el otro símbolo, con el símbolo B. Entonces tengo el conjunto que estoy utilizando de referencia. Y ahora sería Dtran, en vez de C sería con D. Y eso va a ser igual a la cerradura de epsilon de aplicar la función mover al conjunto D. Ok. Cuando aplicamos la función mover para el conjunto D con el símbolo B, ¿a qué va a ser igual? Saquemos el primer elemento del conjunto, el primer estado, que es 1. ¿1 tendrá alguna transición con B? No. Entonces voy hacia el estado 2. ¿2 tendrá alguna transición con B? No. Saco el siguiente elemento del conjunto D, que es 4. ¿4 tendrá alguna transición con B? Sí. Es 5. Saco el siguiente elemento. ¿6 tendrá alguna transición con B? No.
¿7 tendrá alguna transición con B? No. ¿Con B? No. ¿El estado 9 tendrá alguna transición con B? Sí. ¿Hacia dónde llega? Hacia 10. Perfecto. Ahora me toca calcular. Bueno, eso significa que el DTran del conjunto D con el símbolo B va a ser igual a la cerradura de epsilon de 5,10 de ese conjunto. ¿De acuerdo? Cuando son dos elementos, dijimos que lo que se calculaba era la unión de aplicar la función a cada uno de los elementos. Entonces vamos a decir que esto es igual a la cerradura de epsilon de 5, que es el primer elemento, unión la cerradura de epsilon de 10, que es el segundo elemento. ¿Cuál es la cerradura de epsilon de 5? Es 671245, que ya la habíamos hecho anteriormente. ¿Cuál es la cerradura de epsilon de 10? Esa no la habíamos calculado. Entonces, ¿cuál es la cerradura de epsilon de 10? Revisemos el autómata. ¿Cuál es la cerradura de epsilon de 10? Es el mismo 10 porque no tiene ninguna transición hacia ningún otro estado. Eso significa entonces que la unión de esos elementos la unión de cerradura de epsilon de 5. Cerradura de epsilon de 5. La cerradura de epsilon de 10 va a ser igual al conjunto 6, 7, 1, 2, 4, 5. Unión la cerradura de epsilon de 10, que es 10. Y... Uy, no, aquí puse mal un estado, ¿a ustedes? Ah, no, sí estamos bien, perdón. Va a ser igual a 6, la unión de estos dos conjuntos va a ser igual a 6, 7, 1, 2, 4, 5 y el 10. Que si los ordenamos va a ser 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10. Ahora, ¿será que este conjunto que encontramos ya existía en la tabla? Miremos si hay un conjunto igual. No, es nuevo. Entonces ese va a ser mi conjunto E. Entonces esto se convierte en mi conjunto E. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el DTran del conjunto D con el símbolo B va a ser igual al conjunto 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, al cual yo le puse de nombre E. Y esto me representa o me indica que en la tabla de transiciones, cuando venga el símbolo, cuando esté en el estado D y venga el símbolo B, yo me voy a dirigir hacia el estado E. Ok. Ahora, me queda todavía un conjunto sin marcar. Marquémoslo y saquemos ese conjunto. Ahí estamos. Y el conjunto es este. Que ahora se llama... Uy, perdón. Ahí no era, era en este. Y ahora este es el conjunto E. Y estos son los elementos. Magnífico. Entonces, ahora voy a encontrar la transición del autómata finito del conjunto E con el símbolo A.
lo cual es igual a la cerradura de epsilon del resultado de la función mover aplicada al conjunto E con el símbolo A. ¿Cuál será el resultado de la función mover con el conjunto E para el símbolo A? Revisemos. Saquemos el primer estado 1. ¿Habrá transición con A? No. Saquemos el segundo elemento que es 2. ¿De 2 habrá alguna transición con A? Sí, me lleva al estado 3. Saquemos el siguiente elemento que es 4. ¿Con 4 habrá alguna transición con A? No. ¿Con 5 habrá alguna transición con A? ¿A partir del estado 5? No. ¿A partir del estado 6 habrá alguna transición con A? Nope. ¿Del estado 7 transición con A? Sí. Es 8. ¿Del estado 10 transición con A? No. Ok, entonces el mover, la función mover aplicada al conjunto E con el símbolo A es 3,8. Eso es igual a la cerradura de epsilon aplicada al 3 y 8, que ya lo hicimos antes. Y ya sabemos que el resultado de todo eso es B. ¿Sí? Porque ya lo teníamos. Entonces podemos decir, y solo aquí no es de D, sino que es de E. Entonces podemos decir que la transición de el conjunto E con el símbolo A me va a llevar a B. Muy bien. Entonces puedo venir aquí y decir que del estado E con el símbolo A me va a llevar a B. Y ahora me toca hacer lo mismo, solo que ahora siempre con E. Ahí estamos. Entonces, ahora vamos a tener el DTran del conjunto E con el símbolo B, que va a ser igual a la cerradura de epsilon al conjunto resultado de aplicar la función mover al conjunto E con el símbolo B. ¿Qué obtengo al mover el conjunto E con el símbolo B? Revisemos. Cuando estoy en el estado 1, ¿habrá transición con B? No. Saquemos el siguiente estado. Cuando estoy en estado 2, ¿transición con B? No. Cuando estoy en el estado 4, ¿transición con B? Sí. Voy al 5. Cuando estoy en 5, en el estado 5, ¿transición con B? No. Siguiente elemento. Cuando estoy en 6, ¿habrá alguna transición con B? No. Cuando estoy en 7, ¿habrá alguna transición con B? No. Cuando estoy en 10, ¿habrá alguna transición con B? Tampoco. Entonces, eso va a ser únicamente igual a 5. Entonces, el DTran aplicado al conjunto E con el símbolo B va a ser igual a cerradura de epsilon de 5. Del conjunto que contiene únicamente al estado 5, eso va a ser igual a aplicar la cerradura de epsilon a 5. La cerradura de epsilon de 5 ya sabemos que es esta. Entonces, si ordenamos ese conjunto, lo que nos va a quedar es 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Si me llevo ese conjunto hacia la tabla de transiciones, ¿será que ese conjunto ya existe? ¿O será que es nuevo? Es la C, entonces ya existe. Lo que encontré
aquí fue entonces el conjunto C. ¿Y eso qué me significa? Eso significa que cuando hay una transición del conjunto E con B, va a ser igual al conjunto 1, 2, 4, 6, 7, el cual es el conjunto C. Y eso en mi tabla de transiciones me va a indicar que cuando esté en el estado E y venga el símbolo B, yo me voy a movilizar hacia el estado C. ¿Habrán más conjuntos a trabajar? No, entonces ya está terminada mi tabla de transiciones. Y esta es la tabla de transiciones del AFD. ¿Sí? Este es mi resultado. Ahora yo puedo generar la gráfica de esta tabla. No sé si todos saben ya cómo hacer la gráfica a partir de la tabla. Sí, sí o sí ya deberían de saberlo. Entonces lo único que se hace es dibujar los estados. ¿Cuáles son los estados? Es A, B, C, D y E. Ahí están todos mis estados. No va a ser un rayerío, va mucho, pero ahí va. Perdón, algo que nos hizo falta es cómo sabemos cuál es el estado, cuáles son los estados finales o los estados de aceptación dentro de mi conjunto de estados. Como ya sabemos, en los AFDs puede haber uno o varios estados de aceptación. Los estados de aceptación van a ser aquellos que contengan a uno o más estados de aceptación del AFN. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el estado de aceptación del AFN? Del AFN es el estado 10, ¿verdad? ¿Y cuál de estos conjuntos contiene el estado 10? Este no lo tiene, este no lo tiene, este no lo tiene, este no lo tiene. Aquí está un 10. Entonces significa que E va a ser mi estado de aceptación. ¿Sí? Y el estado de aceptación regularmente se indica con un circulito. Bueno, en realidad es un doble círculo. Magnífico. Entonces el circulito lo podemos poner aquí también. Al igual que la flecha. Entonces, estado inicial es A. Entonces significa que aquí va a haber una flechita que venga de ningún lugar. No, así salen, va. Sí. Ok, entonces este es mi estado de inicio. Ahora, estando en A, cuando viene el no terminal A, ¿hacia dónde dice que me tengo que mover? Hacia B. Entonces, cuando estoy en A y viene el no terminal A, la que chafa, esto no me permite poner letras. A, me voy a B. Y si estoy en A y viene el no terminal B, ¿hacia dónde dice que tengo que ir? Hacia C. Entonces vengo hacia acá. Y esto es B. Ok. Cuando estoy en el estado B y viene el símbolo A, ¿qué dice que tengo que hacer? Me quedo en el estado B. Vamos a ver si ahora sí me funciona esto mucho.
Dejémoslo solo para que no haya mucho problema. Y tiene que haber una flechita. Points. Ahí está, dice que me quede en B cuando venga A. Si estoy en el estado B y viene el no terminal B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Moverme hacia D. ¿Sí? Entonces de B me voy a mover hacia D. Con el, cuando venga B. Ok. Estando en el estado C, cuando venga A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Moverme a B. Entonces aquí regreso a B. Con el terminal A. Ok. Y cuando estoy en C y viene B, ¿qué tengo que hacer? Quedarme en C. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces con B me quedo en C. Cuando estoy en D y viene el símbolo A, ¿qué es lo que hago? Ir a B. Cuando estoy en D y viene A, voy a B. Entonces sería hacia acá. Y eso sería para el símbolo A. Y cuando estoy en D y viene B, ¿qué es lo que hago? Voy a E con el símbolo B. Y cuando estoy en E y viene A, entonces, ¿qué es lo que hago? Regreso a B. Eso es con A. Y cuando estoy en E y viene B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a C. Y lo único que me falta aquí es hacerle el doble círculo a este de acá. Que sería fill, no fill, borderline. Eso. Ponemos en el mismo lugar. Y ahí ya solo lo hacemos grandote. Ahí está. Y ese sería el AFD resultante. Este AFD que tenemos acá me va a reconocer el mismito lenguaje que me reconocía el AFN que vimos inicialmente. ¿Sí? Entonces lo que pueden hacer es tomar alguna cadena que sepan que les reconozca el AFN y probar reconocerla aquí también. Y van a ver que les da el mismo resultado. No sé si hay, pues ya es bien tarde mucha. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Todo bien? Ok.